Estimados, ¿cómo están? De nuevo, un placer estar con ustedes en nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy, como siempre, una invitada de lujo, invitada de la casa, mi gran amiga, la doctora María Ochoa, dermatóloga de USC, toda una autoridad. Y bueno, María. Gracias, René, por esa introducción y por tenerme aquí de nuevo. Me encantan estas conversaciones. Sí, es muy, muy rico. Vamos a conversar sobre un tema que es interesante. Además nos une mucho por el tema de urología y dermatología, que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, ilústranos. ¿Cuál es la enfermedad de transmisión sexual? ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la más común que ustedes ven? De acuerdo. Es un tema, otra vez que lo dijiste, que nos une. Y es un tema muy interesante que yo enseño a los residentes. Entonces hay dos clases muy importantes lo que dijiste. Una es las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. A eso se llaman ITS, infecciones de transmisión sexual ahora, y las que no son de transmisión sexual. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en las que son enfermedades de transmisión sexual. Primero interesante, ¿por qué cambió el nombre? Porque ya no se considera una enfermedad, porque realmente no es una secuela, realmente no va a dejar una enfermedad, es una infección que puede entrar y desaparecer, y por eso ahora se llaman... Y también porque son infecciones, porque no son necesariamente enfermedades, porque hay enfermedades inflamatorias, que eso es otra conversación muy interesante sobre las enfermedades del área genital que no son producidas por un agente infeccioso. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual es una lista inmensa. Entonces, cuando yo les doy esa clase a los residentes, empezamos con enfermedades que pueden ser producidas por bacterias, por virus o por hongos. Entonces, esa es la clasificación como grande de esas enfermedades. ¿Cuál es la más frecuente de todas esas? La más frecuente yo creo que es las enfermedades virales, y dentro de las enfermedades virales el herpes virus y el virus del papiloma humano. Esas son las dos más comunes que vemos. Ok. ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo se tratan? El herpes genital es muy, muy común. Se presentan tanto en los hombres como en las mujeres. En los hombres generalmente la forma más común son unas pequeñas ampollitas que aparecen. Si es un primer episodio, es muy doloroso, generalmente tiene manifestaciones sistémicas, pero si es una recaída, las manifestaciones van a ser mucho menos severas. Entonces, dos cosas importantes. Uno, la infección inicial. La infección inicial se transmite sexualmente si no se usa condón, y vamos a hablar de cómo prevenir esas enfermedades también. Entonces, la primera infección se manifiesta con muchos síntomas sistémicos la gran mayoría de las veces. En las mujeres con lo que se llama disuria, que es dificultad para orinar, y generalmente aparecen lo que decíamos las vesículas. Y en los hombres también se puede presentar con disuria y con las mismas ampollas. Y un dolor... Y es un dolor muy fuerte, es un dolor muy fuerte. Y a veces empieza el dolor y no han salido las lesiones, y el paciente ya después reconoce que van a salir las lesiones. De acuerdo. Porque empieza a veces es el dolor quemante, un dolor urente, que ya el que ha tenido las lesiones sabe que está por salir y van a aparecer las lesiones. Entonces ahí viene ese tema importante, que este virus, cuando usted adquiere la infección, no se va a ir nunca, sino que este virus se va a quedar viviendo en los nerviecitos de la piel. Y después van a venir las recurrencias, que son menos severas. Y esas recurrencias, el paciente, como tú lo decías, es capaz de distinguirlas, que ya me va a aparecer. Entonces es muy importante distinguir entre el virus del herpes y el virus del papiloma. El virus del herpes nunca se va a desaparecer, mientras que el virus del papiloma puede o no desaparecerse. ¿Cuál es la relación entre el herpes genital y el herpes alrededor de la cavidad oral? Muy importante eso. Hay dos tipos de virus, hay muchos tipos de herpes virus, pero los que producen el herpes genital los clasificamos con 1 o 2.
El 90% de la población en el mundo ha estado en contacto con el virus número 1, el herpes virus 1. Y ese es el que produce lo que llamamos los cold sores o el herpes de la mucosa oral, que es supremamente común. El herpes genital generalmente es el tipo 2, pero no necesariamente. Puede ser tipo 1 o 2. Por eso es que el diagnóstico, que es otro tema muy complejo, es entre el 1 y el 2 no necesariamente. Las serologías que se utilizan para hacer el diagnóstico realmente no son importantes. El diagnóstico del herpes genital se hace con lo que llamamos un swab. Simplemente uno raspa un poquito esa lesión que está activa y lo manda. Ahora el que más utilizamos es un PCR. Ese resultado lo tenemos en 24 o 48 horas y nos va a decir si es herpes 1 o 2. Y no importa, usted puede tener un herpes genital que puede ser tipo 1, pero el más común es el tipo 2. Ya estamos claros cómo se contagia, ya estamos claros qué tipo de virus puede ser, ya estamos claros en los síntomas. ¿Qué desencadena los síntomas? Hay pacientes que dicen que van a la playa y les aparece el que está alrededor de la piel. ¿Por qué el sol? ¿Por qué la playa? De acuerdo, todo es alrededor del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, el herpes oral, el herpes virus 1 oral, que es el más común que tiene la población, se desencadena generalmente por el sol, porque el sol te cambia un poquito el sistema inmune. Entonces esos nerviecitos que están viviendo en un nerviecito cerquita a los labios salen porque el sistema inmune cambió por el sol. Pero el estrés, por ejemplo, el estrés te hace aparecer el herpes en los labios, el herpes oral y el herpes genital también. Y otra cosa importante, por ejemplo, cuando uno está enfermo, si usted tiene fiebre, entonces todo es alrededor del sistema inmune. Cuando hay como un cambio en el sistema inmune, ese virus ve la oportunidad y sale. Yo recuerdo pacientes que tienen herpes y tenían años sin recurrencia, o las recurrencias son esporádicas y de repente se van a casar y están con el estrés del matrimonio y se brotan y llegan desesperados, claro, porque van a la luna de miel y están brotados. Entonces, pero es eso, yo le digo, es simplemente el estrés del matrimonio, que se van a casar, todo este tema. O vemos pacientes que por alguna razón les aparece otro tumor o están en quimioterapia, están inmunosuprimidos y se brota. Tanto el papiloma humano como el virus del herpes se pueden florecer cuando el sistema inmunológico se compromete. Se pueden ver. Entonces es todo alrededor. Están inmunosuprimidos por otras razones. ¿Cómo se trata? Eso. La buena noticia es que tenemos muy buenos tratamientos. Vamos a hablar del herpes oral, por ejemplo. Las cremas que venden en el mercado, ni el herpes genital ni el herpes oral, las cremas no sirven realmente. El tratamiento mejor es el tratamiento oral. Y lo hacemos de dos formas. Una que se llama preventivo y el otro que se llama supresivo. Entonces, el tratamiento preventivo, si usted le aparece hoy, por ejemplo, usted tiene lo que estabas contando, su matrimonio, y de pronto le apareció, entonces hay una dosis grande que uno les da por 1 o 2 días y desaparece. O sea, no lo cura, pero acorta el periodo de la enfermedad. Sí, sobre todo si él logra detectar, claro, no, sobre todo cuando es la primera, a veces no sabe hasta que aparecen las lesiones, pero cuando ya él reconoce que va a aparecer, a veces le decimos que empiece cuando empiezan los síntomas antes de que se brote para acortar el brote, y a veces los ponemos en tratamiento supresivo para alargar la posibilidad de que no aparezcan estas recurrencias tan frecuentemente. Eso. Entonces el tratamiento abortivo es cuando a usted le apareció y usted no estaba tomando ninguna pastilla, se toma una dosis grande y acorta el periodo de la enfermedad. Y el tratamiento supresivo, generalmente nosotros utilizamos una regla, que es la regla de los 6 meses. Si usted está teniendo más de 6 episodios en 6 meses o en 1 año, entonces nosotros le damos un tratamiento todos los días. Porque el problema con el herpes genital es que hay una cosa que se llama el shedding, que es que usted sigue, así usted no tenga síntomas, usted puede estar excretando a través de la mucosa genital ese virus. Entonces es muy importante, si usted no quiere contagiar a otra persona con el herpes genital, que usted esté tomando esa pastilla todos los días. Eso evita que usted contagie a otras personas. ¿Cuál es la etapa contagiosa del herpes? La etapa contagiosa es
cuando usted tiene lesiones en el episodio inicial, pero si usted, por ejemplo, si usted tiene herpes, ya le dio, es muy poco sintomático. Sin embargo, usted tiene lo que es ese shedding, que usted sin estar sintomático, usted puede todavía transmitir el virus. Por eso es muy importante que las personas que han tenido herpes genital sepan que pueden todavía ser transmisoras sin tener síntomas. Entonces, por eso es importante utilizar un condón o por eso es importante utilizar terapia supresiva. Ok, ¿en qué otros sitios puede salir el herpes? O las famosas culebrillas. Bueno, pero eso es exacto. Entonces es que hay muchos tipos de herpes y ahí es donde se complica esto. Entonces tenemos los herpes simplex, que es los que estamos mencionando, el herpes genital y el herpes de la mucosa oral, que puede salir en cualquier parte de la piel. Pero tenemos otro virus que se llama el varicela zoster virus, que es el que produce la culebrilla, o el herpes zoster. Eso es otro tipo de virus y ese tipo de virus es mucho más fuerte, es mucho más común en personas mayores de 50 años. Se incrementa la aparición del herpes zóster en un porcentaje más del 50% en estas personas por el cambio del sistema inmune, lo que se llama la inmunosenescencia, que cuando nos estamos volviendo más viejitos, el sistema inmune se baja un poquito. Ok, ahora vamos al otro virus que son las famosas verrugas. ¿Cuál es el virus del papiloma humano? ¿Qué lo produce y cómo lo tratamos? Para terminar lo del herpes virus, es el varicela zoster. La buena noticia es que tenemos muy buenas vacunas ahora. Entonces, si uno quiere prevenir después de los 50 o 60 años, se está recomendando una vacuna para prevenir el herpes zóster. Sin embargo, para el herpes genital y para el herpes oral no existe vacuna. Pero hay estudios muy interesantes. El virus del papiloma humano, muy común. Es una enfermedad de una presentación muy común. Y es lo que llamamos las verruguitas genitales. El problema es que con esas verruguitas genitales, cuando no se tratan, entonces las personas se dejan y llegan donde René, sí, a que los trate del carcinoma de pene. Sí, el riesgo de este virus de cambios inflamatorios crónicos, y a la larga no es que el papiloma humano va a producir cáncer de pene, pero igual que el papiloma humano en la vagina, en el cuello uterino a largo plazo puede producir cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina. Pero son cambios inflamatorios a muy largo plazo y muy... De acuerdo. Y todo depende de su sistema inmune. Por ejemplo, si tenemos un paciente trasplantado, un paciente que tiene un sistema inmune comprometido, entonces es muy importante tratar el virus del papiloma humano. Muy importante. Y las manifestaciones clínicas son muy características, empiezan con unas pequeñas verruguitas en el área genital, tanto en los hombres como en las mujeres, o en el área anal. Esa es la área que es más común vemos. Y esas verruguitas pueden desaparecer raramente por ellas mismas o pueden seguir creciendo y crecen y crecen y crecen, y como es una enfermedad infecciosa puede pasar de un sitiecito a otro. No, entonces, y muchas veces el paciente se rasura, se afeita el área genital y a veces no se da cuenta que estas pequeñas verruguitas él las está cortando y las está sembrando. De acuerdo. Entonces empiezan a crecer y por supuesto llega el paciente con más lesiones, entonces hay que tratarlas. ¿Cómo se trata el virus del papiloma humano? Entonces depende del número de lesiones que tenga. Si es una lesioncita, una verruguita pequeña, generalmente utilizamos nitrógeno líquido, que es básicamente frío. Entonces tiene una temperatura de menos 196 grados, es decir, es muy frío. Y separa 2 capitas de la piel, ese es como funciona. Entonces quiebra la membrana, separa la epidermis de la dermis. Entonces el virus que está en la epidermis se cae. Pero fuera de eso produce una reacción inflamatoria, entonces llama al sistema inmune a pelearlo. Entonces eso es el nitrógeno líquido, que es muy útil. Generalmente un tratamiento no es suficiente, generalmente utilizamos más de un tratamiento. Y cuando son muchas verruguitas, ahora tenemos antivirales. Y hay uno muy interesante que se llama el imiquimod. Y el imiquimod
es una cremita que usted se pone en esas verrugas, trabaja a través del sistema inmune, bloquea un receptor de una célula. Entonces llama al sistema inmune a pelear también ahí. Entonces se produce una reacción como una pelea entre el virus y el sistema inmune localmente. Entonces se produce mucha inflamación cuando uno utiliza esa cremita. Entonces los pacientes se asustan un poco porque se crea esa reacción inflamatoria. No es una reacción alérgica, es simplemente una respuesta inmune. Entonces utilizamos esa cremita generalmente por 4 o 6 semanas, dependiendo, o por tiempos más largos. Claro, en ocasiones hay muchas verrugas, en ocasiones hay un prepucio que no se retrae, entonces nos toca entrar con cirugía, remover el prepucio, electrocoagular, o sea, resecar una gran cantidad de lesiones. Pero tenemos vacuna. Esa es la buena noticia, René. Tenemos vacuna. Que el tema que siempre nos ha gustado tratar es la ciencia, los avances científicos, que antes, cuando nosotros estábamos en nuestra adolescencia, la vacuna no existía. Claro. Y ahora tenemos una vacuna que fue creada inicialmente para prevenir el carcinoma de cervix en las mujeres. Entonces, inicialmente solamente se le daba a las niñas, adolescentes o pequeñas, y ahora se le da también a los muchachos, a los hombres, en una edad temprana. Y esta vacuna cubre cada vez más, ha aumentado la cantidad de cepas virales o sea, son muchos virus los responsables del papiloma humano, y se ha logrado incluso identificar cuáles son los que tienen el mayor riesgo de producir cáncer. Y hoy en día estas vacunas cubre cada vez más estos serotipos de virus y incluye cada vez más. Entonces que es bien interesante que tanto como niños, adolescentes y otros no tan niños se la coloquen, varones también, para prevenir, no solamente las niñas. De acuerdo, una de mis primeras recomendaciones cuando veo pacientes con condiloma se llama condiloma acuminado. Y ese condiloma se puede prevenir si usted se puso la vacuna. Pero si a no le tocó y tiene menos de 50 años y a mí llega un paciente con condilomas, yo le digo, hágase poner la vacuna, que son 2 o 3 dosis, es una vacuna segura, y a sus hijos vacúnelos. Ese concepto es importante, porque yo muchas veces trato estas lesiones y igualmente, aunque ya tienen la lesión, los mandamos a vacunar, porque podemos cubrir otros serotipos que no estén cubiertos en la lesión que él tenga. Entonces, incluso pacientes con cáncer de pene, que los trato, les digo, vamos a resolver esto y de una vez vamos a vacunarlo, vamos a cubrir mayor cantidad de cepas de lo que podamos, todas las estrategias que podamos usar para protegerlo. De acuerdo. La vacuna yo creo que es muy importante, y si no le tocó cuando estaba pequeño, pero usted tiene condilomas, me parece muy importante considerarlo. Tenemos que hacer un pequeño corte para seguir esta conversación tan importante de las infecciones de transmisión sexual. Y es muy importante que estamos hablando de infecciones, ya sean virales, las que hemos tratado de conversar, porque hay otras enfermedades que pueden ser inflamatorias, y vemos muchas que no tienen nada que ver con infecciones y son dramáticas, como se inflama el prepucio, como se ve, y no son infecciones. Estas son más realmente enfermedades. Por eso es que estamos hablando de las que son de origen infeccioso, y hemos cubierto las virales. Vamos a seguir al regreso conversando de los otros tipos de infecciones de transmisión sexual. Yo soy Ana Cristina Olvera, y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Bueno, estimados, ya de regreso, tenemos el gusto de tener a nuestra amiga, la doctora María Ochoa, dermatóloga, que trabaja conmigo en USC. Estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. Ya cubrimos las infecciones virales, hablamos del herpes genital y hablamos del virus de papiloma humano. Y vamos a pasar un poquito más a otro tipo de enfermedades bacterianas. Sobre todo hay un tema que es bien interesante, que es la sífilis.
que la gente piensa que el chancro blando, o sea, hablemos un poco. De acuerdo. Ese es el tema, René, sífilis, que la gente creyó que ya, y resulta que hay una explosión de sífilis impresionante. La sífilis ha aumentado casi en un 30 o un 50% aquí en Los Ángeles. Sí, yo vi hace unos meses la cifra que la estábamos revisando y era impresionante cómo estaba subiendo. Y yo creo que básicamente, primero porque la gente se siente más segura con los antivirales para el tema del HIV. Del HIV. Y pues evidentemente están expuestos a otras enfermedades de transmisión sexuales que no son necesariamente HIV, ¿no? Entonces lo que pasa es exactamente eso. Cuando se empezó a utilizar PrEP, que son las pastillas antivirales que se utilizan para evitar el contagio con el virus del VIH, la gente se relajó y no más condones, y resulta que entonces se incrementaron la sífilis y la gonorrea. Entonces es muy importante la sífilis y les voy a decir por qué. La primera manifestación de la sífilis es producida por una bacteria que se llama el treponema pálido. Esa bacteria se contagia por la transmisión sexual, y esa bacteria lo primero que produce es lo que se llama un chancro. Es que aparece una ulceración generalmente en el pene, y en las mujeres en los labios mayores o en los labios menores. Pero puede aparecer, si usted tiene sexo oral, le puede aparecer en la boca también. Entonces la sífilis, la primera manifestación de la sífilis no es solamente en el área genital, pero puede ser en cualquier otra parte, si usted, por ejemplo, tuvo sexo oral. Ese chancro es un chancro que llamamos un chancro duro, no duele, a diferencia de otra enfermedad sexual que se llama el chancroide. Ese chancroide es un chancro blando, doloroso. Entonces, otra vez, el de la sífilis realmente no duele, aparece una ulcerita, no necesariamente tiene que ser una cosa grande, puede ser una cosita chiquita. Y no duele. El problema es que ese chancro se desaparece solo, sin tratamiento. Entonces lo que pasa, después de unos pocos meses o de unas pocas semanas, aparece lo que se llama la sífilis secundaria. Y es lo que yo más veo, que es cuando estos pacientes llegan con un rash, con unas lesiones de piel, generalmente en las lesiones palmares y plantares, pero en cualquier parte del cuerpo. Y parece como un rash. Van donde el médico y creen que es una alergia, una cosa, y les dan antialérgicos y resulta que es sífilis. Entonces es muy importante, cuando uno va donde el médico, decirle al médico: yo tuve una lesioncita hace unas semanas en la lesión, en la lesión en el área genital. Yo les enseño a mis estudiantes esto. Por favor, cuando ustedes vean un paciente con uno de estas sífilis secundarias, con cualquier enfermedad de transmisión sexual, ábranle la puerta al paciente a hablar sobre esto. Preguntarle. Sin juzgar, sin preguntar, pero hay que preguntar qué tipo de sexo tienen, si utilizan condón o no. Porque si no preguntamos, es ahí donde vamos a perder la oportunidad de diagnosticar y tratar a un paciente. ¿Cómo termina de desarrollarse la sífilis secundaria? Entonces, la sífilis secundaria es un rash que aparece y se desaparece también sin tratamiento. El problema es que cuando se desaparece esa sífilis, pasa a lo que se llama la sífilis terciaria. La sífilis terciaria compromete ya el cerebro y se llama la neurosífilis. Ya cuando llega al cerebro, que todavía se puede tratar, pero va a producir unos daños terribles. Y el otro problema con la sífilis no tratada en las mujeres es la sífilis congénita, que desafortunadamente todavía vemos. Sobre todo en los países latinoamericanos, en Colombia particularmente, hay un incremento grande de la sífilis congénita, que es muy triste porque es totalmente prevenible. ¿Cómo se trata? Se trata con penicilina, vieja penicilina, el antibiótico más maravilloso que se ha inventado. Y la penicilina, fácil de usar, sin riesgos. Si usted es alérgico, hay otro antibiótico que se llama la doxiciclina, que es oral, que también es muy fácil de usar. Entonces la penicilina es el primer tratamiento, se pone una inyección intramuscular y ahí quedó. Si usted tiene una sífilis primaria, si tiene una sífilis secundaria necesita 2 inyecciones, y si tiene terciaria ya le tienen que poner una inyección intravenosa.
Muchas veces llegan las lesiones los pacientes, sobre todo jóvenes, que han tenido, porque en la vagina hay muchos hongos que viven naturalmente. En la piel hay bacterias que viven siempre y viven en un equilibrio. Y en la vagina hay bacterias y hay hongos que viven en un equilibrio. A veces la paciente le dan antibióticos o a veces se agravan, entonces empieza con flujos, con picazón, con prurito. Y por supuesto, durante la relación sexual, sobre todo en pacientes que tienen prepucio redundante, que hay humedad, que se mantienen estas bacterias, se desarrollan y el paciente desarrolla este enrojecimiento, esta picazón. ¿Cómo se tratan estas balanitis producidas por hongos? Por cándida. Muy importante. Y este tema creo que lo tocamos un poco y es el tema del microbioma, del microbioma. Es el área genital y el área anal. Tienen una concentración de bacterias que son únicas en esas áreas. Entonces, cuando uno toma ciertos antibióticos o cuando se utilizan todas estas duchas vaginales, la gente utiliza las cosas más increíbles del mundo en el área genital. No hay necesidad. Es muy importante conservar ese equilibrio de las bacterias en el área genital. Entonces yo a mis pacientes les recomiendo no usen esas toallitas que tienen tantas cosas que pueden ser irritantes. Cuando tomen antibióticos tienen que tener cuidado porque entonces ustedes desarrollan lo que se llama candidiasis o cándida, un hongo que se llama cándida. Es una levadura y esa levadura produce mucha inflamación y produce lo que estabas diciendo, mucha picazón y flujo. Un flujo que es ¿cómo lo decimos? Leche como cortada. Natas, como de leche cortada. Leche cortada, es como, de acuerdo. Como y eso es muy característico de la cándida. Entonces la cándida también es fácil de tratar. Lo importante es hacer el diagnóstico y no ponerse alcohol, no ponerse cosas irritantes, sino tratar el área genital con mucho cariño. Porque si usted se pone cosas irritantes va a empeorar todas esas cosas. Entonces, uno puede utilizar tratamientos que venden en las farmacias, simplemente un antimicótico que hay en cremas, pero también existen unas pastillas muy buenas, la que más utilizamos se llama fluconazol, que uno se toma una vez a la semana, depende de qué tan fuerte sea la infección. Y es importante a veces ver realmente a qué corresponde, porque a veces vemos pacientes que empiezan a usar cremas que tienen mezclas de todo, que tienen antibióticos, que tienen antimicóticos, que tienen esteroides, viendo a ver cómo tratar. Y a veces cuando es una simple infección micótica es muy importante porque le están metiendo esteroides. Los esteroides a veces pueden agravar la erupción, pueden producir cambios atróficos de la piel y sobre todo que se acostumbran a usarlos después crónicamente. Cuando se lo ven un poquito rojo, se colocan su crema otra vez porque ven que desinflama o funciona. Entonces, es muy importante que vayan al dermatólogo, vayan al urólogo para evaluar estas lesiones y a ver cuál es el factor desencadenante. Un factor importante agravante es la diabetes. Muchas veces estos pacientes con estas balanitis micóticas hacemos diagnóstico de diabetes porque son los pacientes que están inmunosuprimidos y una de las primeras manifestaciones que hacen son estas balanitis severas. Y uno cuando ve estas balanitis, pacientes obesos con sobrepeso, lo que uno primero piensa es, este señor será diabético. Y lo primero siempre es verificar que sea o no sea diabético. O está a punto de hacerse diabético y empieza a hacer ya intolerancia. De acuerdo. Entonces hay que corregir el azúcar, no es solamente hacer la circuncisión. Y muchas veces, con corregir el azúcar y tratar la balanitis, el paciente no necesita la circuncisión, solamente necesita el tratamiento para resolverlo. Y un tema del que tú hablas mucho y es enseñarle a los muchachos desde muy jóvenes a retraer el prepucio y a limpiar para que no se produzcan estas infecciones crónicas que son comunes. Yo siempre les digo que es muy importante, después de la relación sexual tiene que pararse, de acuerdo, saltar de la cama, lavarse, de acuerdo, esperar un momentico para que no romper el momento. No rompa el momento, lo vean con cara de ya te vas a lavar. No romper el momento, pero pararse y lavarlo, no quedarse dormido, porque al día siguiente va a amanecer rojo, porque claro, el hongo o cualquier bacteria que no es habitual en el prepucio, un prepucio redundante que está tapando la punta, va a amanecer rojo y le va a picar al día siguiente. Entonces, mi sugerencia es que se pare, lo lave y después vuelva, se puede acostar tranquilo, pero que lo lave, sobre todo pacientes que tienen ese prepucio redundante. De acuerdo. Después de relaciones sexuales, lavarlo. De acuerdo. Lavar el pene y realmente va a estar bien. De acuerdo. Y no usar cosas irritantes, de nuevo digo, y lo que René estaba mencionando, lo que en Latinoamérica le llamamos la escopeta regadora. Es decir, esas cremas que tienen de todo, esteroides, antimicóticos,
y antibióticos es un peligro, porque uno puede hacer reacción, hay un antibiótico que se utiliza mucho, que es neomycin, y produce unas reacciones alérgicas tremendas. Y usted no necesita sino un antimicótico. Entonces no necesita ni el esteroide que lo inmunosuprime, le pone la piel de la vagina o del pene más atrófica, y lo único que tiene usted necesita es una cremita con un antimicótico. Claro, y él lo usó, vio que funcionó porque algunas de las tres funcionaron. De acuerdo. Entonces, como una de las tres funcionó, lo que no sabe es que está usando después crónicamente esteroides que no necesita. Entonces, pues llega con la piel del prepucio atrófica, con los cambios producto del esteroide prolongado. Y tú dices, ¿para qué se está poniendo algo cuando sí se sabía que podía ser un hongo? O uno lo trata separadamente y ve realmente a qué corresponde. De acuerdo. Entonces, por favor, eso es un concepto muy importante, no utilizar estas cosas, cremas que tienen de todo, porque lo que va a hacer es un daño. Lo que usted necesita es un diagnóstico. ¿Qué otra infección, escabiosis, qué otra cosa nos queda? Entonces hay otras cosas, por ejemplo, parásitos. También hay parásitos. La tricomoniasis, por ejemplo, es una enfermedad de transmisión sexual que produce también una vaginosis, generalmente en las mujeres, y en los hombres balanitis también. Entonces se produce un flujo que tiene un olor muy característico, a pescado, pues a cierto, eso es como se define. Y hay otros parásitos como la escabiosis, por ejemplo, que se considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces usted, y uno también ve piojos, por ejemplo, en el área genital, que es de transmisión sexual. Entonces hay unos piojos que son solamente para el pelo, pero lo que llamamos, pero hay unos piojos del área genital. Y producen unas rasquiñas tremendas y se hacen, no, pero es que tengo una rasquiña, y piensan que es una alergia y resulta que tienen lo que llamamos CRAPS. Que es un piojo. O las escabiosis, que producen un rash en el área genital, pero también en todo el cuerpo, y es intensamente pruritico. Hablemos algo de las enfermedades no infecciosas. De acuerdo. Para que vean que es increíble la cantidad de simuladores de acuerdo. Que puedan parecer o se pueden reflejar. Desde eczema, desde... De acuerdo, psoriasis. Entonces, empezamos con las enfermedades que nosotros llamamos papuloescamosas, que son enfermedades de la piel, pero que pueden producir también rasquiña. Entonces, por ejemplo, vemos lo más común es alergia en esa área. Es lo que se llama una dermatitis de contacto alérgica o irritante. Entonces, cuando las personas se ponen alcohol, cuando personas usan esos pañitos que la gente usa muchísimo después de la relación sexual, esos pañitos que tienen alcohol y un montón de cosas, y resulta que usted es alérgico. Entonces usted piensa que adquirió una enfermedad de transmisión sexual y resulta que lo que tiene es una alergia. Sí, a veces les digo incluso con qué están lavando la ropa interior, si la mandaron a lavar a algún sitio, si estuvo de viaje y la lavaron con un jabón distinto. De acuerdo. Porque puede ser desde el jabón o desde alguna cosa que está los jabones, medicamento. por ejemplo, en las lavadoras, los suavizantes. A veces vemos muchas alergias a los suavizantes en los productos que se utilizan en el lavado de la ropa interior. Entonces, primero, las alergias en esa área son muy comunes. Lo otro que es común es la psoriasis, por ejemplo. Pacientes con psoriasis presentan lesiones en la piel que son rojas, que son descamativas, que a veces pueden producir rasquiña. Vemos otras enfermedades, por ejemplo, como el vitiligo. El vitiligo es muy común en el área genital. Es decir, usted tiene un color y de pronto se le desaparece el color. Y es común en el área genital. Hay ya otras enfermedades mucho más raras, pero lo más importante que yo creo es entender que en el área genital se producen muchas reacciones alérgicas, entonces tener mucho cuidado con los productos que se usen. Bueno, de verdad que es súper interesante. De verdad que creo que no dejen de guardarlo, de compartirlo. Todas las mamás que están pendientes de dar la información que traen a los hijos, porque el hijo le dice tengo tal cosa o tengo tal picazón, o los papás, por favor revisen este material, compártanlo. De verdad que está súper, súper interesante. Como siempre digo, sin desperdicio. Como decía mi papá, de lo bueno poco. Así que hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos.
María. Gracias, René, por esta invitación de un tema tan interesante, de un tema como las mamás, que de verdad un muchacho que está en la etapa de la adolescencia, que está empezando sus relaciones sexuales, cualquier lesión en esa área es muy importante diagnosticarla a tiempo para que ellos puedan tener unas relaciones sexuales sanas. Muchas gracias. Gracias. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Knight.